Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Y hoy vamos a hablar de un tema especialmente importante. Cuando uno piensa en conceptos como continuidad de la atención, que no lo tiene uno muy presente y piensa que todo el ejercicio médico se da en mi hospital, en mi servicio y en la cama de mi paciente, pues andamos un poco norteados. Sí, la continuidad de la atención es un complejo mundo al que hay que adentrarse y tiene que ver con muchísimos factores y con muchísimas situaciones que hay que resolver para poder hacer que los pacientes transiten de la mejor forma posible por los sistemas de salud. De eso se trata, aparte de lo que va a hablar el doctor Enrique Yáñez Puch. Él es médico familiar, es especialista, es maestro en salud pública, además, con énfasis en la administración de servicios de salud y gerencia, o sea, sabe de lo que está hablando, y actualmente es el coordinador de enlace hospitalario. Nos va a hablar de un tema particularmente relevante, que es el sistema de referencia y contrarreferencia, para que nosotros visualicemos más allá de la prescripción de un medicamento, qué más tenemos que hacer con los pacientes para que el trabajo que nosotros hicimos aquí en el hospital tenga un buen fin para el paciente y sea exitoso en el contexto del enfermo que espera muchas cosas de nosotros. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, muchas gracias. Muy buenos días. Efectivamente, lo que manifiesta la doctora es muy real. El sistema de referencia y contrarreferencia es un mundo, definitivamente. La circunstancia que es un mundo, y es un mundo que no podemos descifrar, esa es la palabra. Y digo descifrar porque desafortunadamente todos los sistemas, todos los niveles de atención, primero, segundo y tercero, muchas de las veces los que están dirigiendo dicha área de referencia y contrarreferencia, pues no saben esta circunstancia de cómo hacer eficiente el sistema. Y nos enfrentamos aquí en el Hospital López Mateos, que tenemos compañeros de organizaciones que están adosados al instituto, que como puede ser los segundos niveles, el Darío, el Fernando Quirós, la Clínica Churubusco y la Clínica Pisante y en Ganilla, que son las que atendemos, no descifran precisamente cuál es la importancia de ello. Y por eso me atreví a proponerles a la coordinación de enseñanza y a la jefatura de enseñanza este tema, porque estamos en un proceso de certificación. Y en ese proceso de certificación, el sistema de referencia y contrarreferencia es un pilar más que tenemos que abordar. Y tenemos que abordarlo bien. Y desafortunadamente no entendemos precisamente la importancia de la referencia, ni muchos de nosotros, personal de salud, ni los pacientes, y minimizan el hecho. Entonces nada más dicen, vengo por mi papelito, ¿sí? Y no es un papelito. En realidad es toda una situación que genera actos médicos. Entonces precisamente de ahí viene la definición, ¿sí? Y la definición de referencia es un acto médico. Y es un acto médico que obviamente se convierte en una circunstancia administrativa, pero que culmina también con una situación económica, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, la importancia es muy relevante. ¿Y por qué lo referí y lo adosé a un sistema de certificación? Pues porque precisamente el flujo de pacientes es un sistema de referencia. Y entonces, lo importante de esto es hacer un sistema efectivo que permita que nuestro paciente tenga acceso a un área de salud con más complejidad para resolver su situación. Eso es lo que manifiesta este sistema. No es un papelito. También he escuchado por ahí, vaya por su papelito de referencia a su clínica. No es un papelito. Es todo un sistema que permite una acción médica
en un lugar más complejo, ¿sí?, que es el primer nivel, puede ser el segundo nivel o puede ser el tercer nivel. Y la otra circunstancia es que tampoco concientizamos que tenemos que regresar precisamente bajo otro sistema que inicia con la culminación o la alta de nuestros compañeros especialistas, y se llama contrarreferencia, ¿sí? La justificación de esto está muy sencillo, ¿sí? Es que en un momento dado, si yo no tengo un sistema de referencia y contrarreferencia efectivo o asertivo, retraso la atención de nuestros pacientes. Y tenemos esa circunstancia aquí. Muchas de las veces mis compañeros especialistas, jefes de área con los que tengo relación para que ellos autoricen la entrada de ese paciente bajo circunstancias clínicas, no viene justificado bien el sistema. Y no viene justificado bien desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista administrativo. Y si no viene justificado bien, hay un retraso en la atención del paciente. Y estamos hablando de circunstancia clínica, ¿sí? Y si en un momento dado ese paciente tiene un problema de salud que ponga en riesgo su vida, como puede ser una neoplasia, pues ya lo retrasamos. Y efectivamente nuestros pacientes se quejan que para llegar a un tercer nivel de atención secundario a un problema neoplásico tardan hasta 3 a 6 meses. Y es cierto. Y es muy penoso, porque 6 meses para estos pacientes, pues es su vida. Entonces, estamos retrasando si no hacemos un sistema efectivo. 2, duplicamos recursos. Nos enfrentamos también a que tienen consulta en un segundo nivel y resulta que quieren en el tercero. Y ya tienen su cita y entonces vienen los pacientes porque no satisface la necesidad de ellos un segundo nivel. Entonces tenemos un gran problema. No tenemos reforzado nuestro sistema de salud por niveles. Y es un hecho que conlleva una duplicidad de recursos y una duplicidad de esfuerzos, ¿sí? Y esfuerzos desde los administrativos, aquellos que reciben un documento en donde nada más le ponen un sello y obviamente lo pasan a mejor vida el papel. Y se los digo porque tuvimos la penosa circunstancia de la clínica de especialidades Churubusco, en donde les diré que ahorita tienen un retraso de aproximadamente 12,000 pases. Y ustedes se preguntarán, ¿12,000 en este año? No, son 12,000 en 3 años. O sea que hay pacientes que en 3 años no han recibido una atención de un especialista con más complejidad. Entonces está crítico. 3, se elevan los costos. Si nosotros aceptamos un paciente que en un momento dado no amerite un tercer nivel de atención y que puede ser resuelto en el segundo nivel de atención, es más caro una atención en el tercero que una atención en el segundo. Entonces también estamos hablando de economía y de costos. Y aquí lo vivimos. Y qué bueno que esté el doctor Serrano, que está viviendo esto a cada rato, porque a él le llegan aproximadamente de manera semanal entre 90 y 150 pases para angiología. Y esos 90 a 150 pases para angiología, no todos se justifican. ¿Y qué está haciendo el segundo si también tienes angiología? Entonces, tenemos un sistema muy complejo. Y lo determinó muy bien la doctora. Es un mundo de sistemas, ¿sí? Y también es un mundo de sistemas que precisamente el esquema lo hace así. Es un flujo, ¿sí?, que tenemos que hacer las circunstancias correctas en un paciente. Pero ¿qué sucede? Del segundo al tercero se va diluyendo la circunstancia médica. Dejen la administrativa, la médica, que es la que importa y es el sustento de la atención. Y entonces el primer nivel de atención empieza a tener una complejidad bastante importante y se empieza a rezagar, independientemente de que también ellos tienen una responsabilidad de resolver el 85%
de las consultas que demanda el sistema, y están resolviendo aproximadamente entre el 22 y 35%. ¿Y esos en dónde se atienden? Pues en un segundo y en un tercero. Y entonces tal es el caso que vienen las quejas, porque este sistema, si ustedes se fijan, dice estandarización de procesos o procedimientos, estandarización de formatos. Y esto conlleva una estandarización de acto médico que implica una evaluación por una guía de la práctica clínica. Si se fijan todo lo que conlleva esto, médico. Lo importante ahorita es médico. Lo secundario, cuando ya entra, es económico. Y lo terciario es lo administrativo. Y nosotros lo vemos al revés. Un documento administrativo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, el sistema tiene flujos. Afortunadamente, el tercer nivel y medio, como yo les digo, el 20 de noviembre, entendió esta parte. Porque el 20 de noviembre nos regresaban los pacientes que ellos atendían y no tenía por qué. Lo puede regresar al primer nivel de atención si ya fue atendido y resuelto sus circunstancias o controlado. Entonces, pues sí, es muy complejo esto, sí, definitivamente. Y si es compleja la referencia, imagínense cómo es de compleja la contrarreferencia. Y la contrarreferencia es la que generamos desde aquí. Y la normatividad y el procedimiento dice que la contrarreferencia tendría que efectuarse desde la primera consulta, cuando el médico determina que se quede en un tercer nivel de atención, y la primera circunstancia que va a decir es: continuará su atención en el tercer nivel de atención en el Hospital López Mateos, en el área de medicina interna no tratamos, de gastroenterología. Lo segundo es, al término de su atención en gastroenterología, se tiene que generar otra contrarreferencia, en donde ya plasma toda la evolución que tuvo aquí. Y las guías de la práctica clínica están sencillas y claras. Si yo tengo un padecimiento, ahí nos dice cuántas consultas de manera aproximada requiere, porque es un sistema. Y si viene por una circunstancia y requiere 7 consultas, son 7 consultas. Y el problema es que estamos ahorita teniendo entre 12 y 15 consultas en una especialidad para un paciente. También estamos mal. No estamos regresando a nuestros pacientes y lo estamos circulando, reciclando. Y eso está dañando también la economía. Si un paciente a la consulta 10 no se ha resuelto, pues tenemos que cambiar de especialidad o de especialista, definitivamente, porque 10 consultas para una misma circunstancia, y muchos de ustedes han visto lo siguiente: interconsultas. Para las interconsultas también regresamos a lo primordial, criterio médico. Y entonces las cefaleas no todas las ven en neurología. Las cefaleas las puede ver el médico familiar, las cefaleas las puede ver el psicólogo, las cefaleas las puede ver el terapeuta de familia. Y entonces nuestro sistema nos dice que lo tenemos que mandar al primero. ¿Sí? Entonces, esta circunstancia, ¿sí?, que no quiero leer, va manifestando eso. Llega tu paciente, regrésalo de manera inmediata, ¿sí?, el documento, para que sepan que sí se quedó. Segundo, ¿sí?, ¿el diagnóstico está plenamente justificado? Sí, entonces hay que continuar su atención. Y nosotros estamos acostumbrados a comentar: mételo a protocolo. Perfecto, pero el protocolo tiene un término. Inicia el protocolo, se termina el protocolo, se confirma la enfermedad, se controla, se regula, se equilibra y se regresa al primero. ¿Sí? Otra, ¿sí?, es a donde se envió originalmente. Si nosotros recibimos del Darío y viene directamente del Darío, se lo tengo que regresar al Darío, no se lo tengo que regresar al primero. ¿Sí? Y lo que estábamos cometiendo
el 20 de noviembre, nos lo regresaban nosotros porque estaba más cerquita. Y resulta que era del 1 de octubre. ¿Sí se fijan cómo el sistema también tiene que ver la regionalización? Y es lo que vamos a manifestar también aquí, ¿sí? Este es un esquema que ve precisamente la regionalización. La regionalización es esencial. Si no tenemos una regionalización, nosotros vamos a tener un incremento de la demanda y otros hospitales, sí, un decremento de la demanda. Por consiguiente, no estamos regulando el flujo de pacientes. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es permitir la accesibilidad. Y si un paciente está fuera de zona, no es porque no queramos atenderlo, es porque si no, no va a haber acceso a ese paciente que sí es de la zona. Entonces, ¿sí es complejo? Sí, pero tenemos que agarrarle la onda, válgame la expresión. Si no le agarro la onda, acepto de donde venga. Y esto lo manifiesto no como una circunstancia de queja, sino hay muchos compañeros que sube a alguien y le autorizan. Y resulta que es de Chalco, resulta que es de Guerrero, resulta que es de Tlalnepantla. Pues no, hay un proceso. Es que es la prima de un amigo, del hermano con la que anda. No, tampoco. Hay un sistema que no podemos desequilibrar, porque si no, la accesibilidad no va a estar permitida para nuestros pacientes, que sí son de la zona. ¿Sí? Ah, entró por urgencias. Ese es otro cantar. Los que entran por urgencias es una urgencia. Y debemos de continuar, porque ahorita afortunadamente nuestro sistema nos permite que si llega un paciente delicado o grave y necesita una cirugía, se la hacen de manera inmediata. Es aquí en el López, porque hay cirujanos. Se internan y se egresan. Y obviamente se tiene que hacer una continuidad, pero esa es la única circunstancia. Si es ambulatorio, no puede suceder eso. Sí puede suceder en el caso en que la otra unidad no tenga la manera de resolver la situación. Y ahorita está ocurriendo. Ahorita los oftalmólogos están sufriendo porque no hay campimetría. Ya la conseguimos en el 1 de octubre. Ah, entonces el sistema sí permite accesibilidad, sí, pero regular. Si no regulamos, entonces complicamos la existencia a todos, ¿sí? Nosotros en la regionalización que nos corresponde tenemos inscritos a 1.369.000 pacientes. Esos son los que nos corresponde su atención. Para nuestra fortuna no vienen todos, ¿sí? Porque entonces nos vamos a no solo los inscritos, sino los usuarios. Pero les diré que los usuarios están incrementando. Hace 3 años estaba viendo las estadísticas, teníamos usuarios 140.000 y ahorita subieron 35.000. Cualquiera diría, bueno, 175.000 no es nada. Ay, pues no es nada para 254 camas, si es mucho. Si minimizamos, no es nada para 31 camas de urgencias, si es mucho. Para 12 reposet de urgencias, pues sí es mucho. Y si no regulamos, bajo circunstancias de salud primero, posteriormente bajo circunstancia económica y posteriormente administrativa. Cada paciente que entra debe de justificar su entrada. Entonces, cada uno que entra de esta zona, debemos de justificar la entrada. Y entonces este documento por eso nos sirve para circunstancias económicas. Entra un paciente que amerita una cirugía de vesícula. Se reporta, pero tiene que reportarse la salida. Se operó, se salió. Entra y empieza a marcar la circunstancia económica. Un paciente con problema vesicular
aproximadamente nos va a costar hasta su término de la atención 230,000 pesos. Si todo va bien, si se complica ya será otro cantar, ¿no? Y si se complica y se va a terapia, pues va a ser 235, pero por día. Entonces, sí ameritamos un sistema efectivo, no es un papel, es un sistema efectivo. Pero no los quiero espantar, ¿sí? Fíjense todo lo que nos toca. Nos tocan todos estos. Y hay veces que me preguntan, no, es que viene desde observatorio, sí, pero nosotros atendemos a Fernando Quirós. Entonces, ¿qué requerimos? Que Fernando Quirós nos diga que no tiene la capacidad para atender en esa especialidad. Entonces, si no viene con un sello que se llama no procedencia o no capacidad instalada, entonces no lo podemos atender. Y ahí los pacientes llegan por sí solos y llegan con su copia, porque el original está en el área correspondiente de gestión. Entonces yo les pido de favor a todos los compañeros residentes que tienen el contacto con los pacientes y a todos los compañeros adscritos que chequen esta parte. Si no ha pasado por el sistema de referencia que tenemos aquí en la planta baja, que ya tenemos nuevo jefe, ¿sí? Entonces mándenmelo por favor. Si no tiene esos sellos, mándenlo. Nosotros regularizamos si es conveniente. Si no, no lo podemos atender, salvo que venga por urgencia. ¿Sí? Desafortunadamente y afortunadamente para los pacientes, tenemos un sistema que se llama microrregionalización. Ese sistema de microrregionalización nos permite dar apoyo a toda la República. ¿Sí? Entonces empezamos con el Distrito Federal y la zona 3, la región 3, antes eran estos: Guerrero, Morelos, pero afortunadamente ya está el Centenario. Pero el Centenario que está en Cuernavaca no tiene todas las especialidades y subespecialidades, entonces lo seguimos apoyando por esta microrregionalización, por telemedicina. Y aquí sí es darles un aplauso a nuestros compañeros especialistas que están bajando a dar su teleconsulta. Les doy las gracias por parte de todo mi equipo, porque es muy necesario. ¿Para qué se traslada desde Oaxaca? Pues mejor que se comunican por esa vía de telemedicina. Y si el médico especialista dice viene, lo autorizo, viene. Esto no solamente queda en esta región, queda en esta región que se llama país. ¿Sí? Todo el país nos pide consultas, todo. Y por eso ustedes de repente se enfrentan con que llegó un chico desde Chihuahua y que lo tuvimos aquí 3 meses y por eso nuestro director dice: ayudamos a este niño y esto salió en la tele. ¿Por qué? Porque allá no tenían la capacidad y entonces ustedes están apoyando en ese punto de toda la República. Entonces, si ustedes se fijan, sí tenemos un trabajar, pero hay que regularlo entonces de manera adecuada. ¿Sí? El sistema de referencia y contrarreferencia que tenemos precisamente aquí en nosotros y está en lo que le llaman la media luna o la sala de espera principal, está comandado por la mayoría administrativos de un solo médico. Estamos tratando de controlar otro médico precisamente para ver desde el punto de vista médico primero. Les diré que sí tenemos la necesidad de mucho personal médico. ¿Por qué? Porque cuando llegamos aquí con el doctor Baños teníamos aproximadamente, pues nada más nos llegaban como 900,000 pacientes mensuales. Ahorita nos están llegando entre 3,300 y 3,900. ¿Que sí tenemos rechazos? Sí. Y aquí mis compañeros jefes de área lo viven. Y otra vez regreso con el doctor Serrano. Él lo vive mucho más. Neurología lo vive mucho más. Neumología lo vive mucho más. Neurocirugía lo está viviendo, porque son los que más nos llegan. Entonces tenemos que regular. Ese es el asunto. Tenemos que regular este sistema de la mejor manera desde el punto de vista médico, económico y administrativo.
¿sí? Entonces, precisamente a nosotros nos corresponde ver y decirles cuántos llegan, de qué llegan, para qué llegan, cómo les apoyamos. Pero yo les diré que esos son los 3.300 de consulta. Por otro lado tenemos entre 1.900 y 2.500 de apoyo al diagnóstico. Es decir, imagen, laboratorio y hasta patología. Creo que no está la doctora de la Sancha, que siempre me va a ver porque a cada rato les llegan y le llegan y le llegan, hasta patología. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen la suma, estamos recibiendo como 5.000. Entonces, sí tenemos que trabajar, pero tenemos que regularlo. Por otro lado, ¿sí?, hacemos nosotros emisiones a los segundos niveles. ¿Sabes qué? Ya no tengo esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor la primera consulta se la damos en una semana, pero la segunda, que es lo que está pasando en la angiología, pues se la damos hasta diciembre. Entonces, ¿qué caso tendría ver al paciente? Pues ninguna. Porque lo ven la primera vez, le mandan sus estudios y en Navidad nos vemos. ¿Sí? Y entonces, pues no tuvo accesibilidad. Legalmente lo justificamos, porque ya se atendió. Pero, médicamente, pues quién sabe qué pasa con el paciente. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos que emitir y hacer un flujo de información interno y externo. Y eso nos corresponde a nosotros. También tenemos la necesidad, ¿sí?, de programar citas de manera pronta. Y entonces, válgame la expresión, traemos en friega loca a los jefes de área, porque nos tienen que regresar los pases de manera rápida y de asignar al médico, y nosotros los tenemos que regresar a donde vino. ¿Sí? Esto nos ha facilitado mucho, sí, porque también hacemos reuniones del sistema de referencia y contrarreferencia de la región 3, y ahí tenemos acuerdos. Desafortunadamente, para ser transparente, en la última reunión del 16 de marzo nos dimos cuenta que de 5 acuerdos que teníamos desde octubre del año pasado, nada más uno se resolvió. Y no es por nosotros, es por todo el sistema. Entonces, sí es complejo, porque tenemos infinidad de personas involucradas, encargados de la gestión y operativos. ¿Sí? Y por último, ¿sí?, el médico de apoyo operativo no es de apoyo operativo del todo. Sí, ese es el que va a seleccionar y se lo pasa al especialista por aquello de que no tenga la expertise. Porque si no, imagínense si cometemos una arbitrariedad y no dejamos pasar o dejamos pasar. Entonces sí, efectivamente el médico del servicio de apoyo operativo, sí, tiene que ser un médico generalista que tenga conocimiento y competencia, y en eso andamos buscando. ¿Sí? Telemedicina, estoy buscando un área. Ahí sí les pido disculpas a mis compañeros, tenemos 4 sillas, ¿sí?, con un espacio de 2 por 4. Pues sí, pero hay veces que va el adscrito y sus 2 residentes, y hay veces que van 3 residentes. Entonces sí, se nos complica. ¿Sí? Sin embargo, lo estamos logrando. Antes no bajaba neumología y ahora baja neumología. Antes no iba a reumatología y ahora va a reumatología a este sistema. Entonces es un sistema que tiene muchos beneficios y nos estamos comunicando a las áreas distantes. Las áreas distantes, ¿quiénes son? Milpalta, Jojutla, Cuautla, Chihuahua. ¿Sí? Entonces es un sistema que tienen ustedes en este hospital a su servicio, y obviamente también agradezco a todos ustedes los que están participando. ¿Sí? Desafortunadamente nuestro sistema de referencia tiene inconsistencias y también hay que hacérselos ver. En algunas participamos y en algunas participa otro tercero. Comunicación no asertiva. La comunicación no asertiva entre las áreas de gestión. Hubo un momento en que nuestro vecino de aquí de Avenida Revolución y Barranca del Muerto no nos avisaban que iban a venir pacientes. ¿A dónde? A Toco. Y llegaban, que porque no se las había aceptado asistentes de la dirección.
por algo no se las aceptó, ¿verdad? Porque si no hay neonato, pues no podemos aceptar pacientes embarazadas con algo de complejidad, porque no hay neonato. Y aquí está la doctora Aguilar, que sufre también junto con nosotros, ¿sí? Porque ella tiene un número limitado de cunas. También tenemos que ver eso, no nada más es decir, sí, mándamela, no. Hay que ver todo el sistema. ¿El paciente necesita terapia? Sí. Terapia de adulto, terapia de neonato, terapia de infante, terapia de adolescente. Entonces tenemos que ver todo eso. Entonces, si se les dice que no es por algo, pero no hay una comunicación asertiva entre nuestro sistema, desafortunadamente. ¿Sí? Desconocimiento del sistema, sí. No está para saberlo, pero hay un punto que se llama transferencia de pacientes, que es entre el segundo y segundo, entre el tercero y el tercero. Esa es la transferencia, porque es el mismo nivel. Lo ocupan de manera indistinta algunos compañeros. O nos tocó ver una transición en una clínica, que es la clínica Inganilla, de especialidades, que, bueno, pues yo les diré que el director y su cuerpo de gobierno pues duraron 3 semanas y los quitaron porque no tenían la competencia, y entonces nos hicieron un verdadero relajo. Llegó un momento en que nos enviaron 300 interconsultas porque no sabían ni qué sucedía. Para fortuna de nosotros, nada más duraron 3 semanas, ¿sí? Entonces tenemos todo eso, un desconocimiento de un sistema. Incoordinación, sí. Hay veces que se nos olvida pasar un informe y ustedes sufren. O se les olvida pasar un informe a ustedes de vacaciones, de cursos, y nosotros programamos a los pacientes. Eso también pasa. Es una incoordinación. Estamos tratando de que ya no ocurra, pero los terceros no los podemos controlar, por eso son una amenaza, ¿verdad? Según el FODA, no porque sean amenazas así como López Obrador. ¿Sí? Referencia indiscriminada, sí. Regreso con el doctor Serrano. Él, de los 150 pasos, me dice, doctor, autoricé 20. Pues sí, porque 130 no están justificados. ¿Sí? Y es una referencia indiscriminada. Neumología también, de por sí nada más es la doctora, se me olvidó su nombre, la autista, solita, y le mandamos 120 pases. No, hombre, pues le vamos a conseguir consulta con el doctor Velázquez de psiquiatría, ¿verdad? Porque, ¿sí? No hay retroalimentación del sistema, para eso son las segundas, las juntas, ¿sí? Entonces, para eso son las juntas de las regiones, para enterarnos, y para eso hay comités aquí, para enterarles de todo ese flujo de información, ¿sí? De repente no se baja la información. Eso también les pido de favor a mis compañeros, que bajen la información cuando hay algún cambio, ¿sí? Y por otro lado, la falta de difusión. Un servidor insistió con la dirección médica de que teníamos que modificar el manual de procedimientos que existía en la dirección médica, porque era un manual que tenía una vida media de aproximadamente 17 años. O sea, se originó desde el 2001. Pues les diré que de la Junta de agosto del año pasado no mandaron nada hasta ahorita sus catálogos de servicio de las otras unidades. Entonces ya están llegando. Entonces nosotros vamos a ser los que vamos a regular, nos va a convenir de muchas maneras, pero nosotros lo vamos a regular, ¿sí? ¿Qué origina? Pues sí, retrasos en la atención, saturación de los servicios, duplicidad de los recursos, elevación de costos, interrupción de tratamientos. Esto también es importante. La contrarreferencia, ¿sí? Algunos compañeros se enojan conmigo porque se los regreso, pero si yo no lo entiendo, menos los del primer nivel de atención, porque pues no conocen sus letras. Yo al menos la letra ya la conozco de algunos y ya sé que quisieron poner, ¿verdad? Pero los de allá
no sabe, entonces lo estoy regresando. Recuerden que nuestro director tiene un nombre, no ponen el nombre del director. Entonces, se los recuerdo: Roberto Arturo Baños Tapia. Les pido de favor que donde va el director, apunten el director. Les voy a decir por qué. Porque es el que avala. Obviamente yo estoy el embarcado, porque yo firmo, ¿sí?, por mandato. Pero es el que avala que sí está bien esa referencia. Entonces sí se los estoy regresando. A mi tía se me fue un compañero, porque la verdad yo no lo entendía. Yo dije: discúlpame, pero no he ido a Arabia Saudita, ¿sí?, porque no le entendía nada, ¿sí? Entonces les pido de favor que si se puede hacer de vía electrónica, adelante, o con máquina. ¿Para qué? Para que el primer nivel de atención o el Centro Médico 20 de noviembre sepamos por qué lo estamos mandando, ¿sí? Y indicadores, es donde se relaciona con la certificación. ¿Por qué? Porque en ocasiones variamos mucho los indicadores de calidad. 1. Tenemos que tener 3 consultas de subsecuencia por una de primera vez. Y estamos ahorita en un promedio, llegamos a 8. Y ahorita subimos otra vez a 12. 12 consultas en una especialidad. Entonces tenemos que bajar hasta 3 o máximo 4 porque tenemos un grado de complejidad, ¿sí? Entonces, esos indicadores pues están alterando. Los indicadores, recuerden que son parámetros establecidos bajo una circunstancia dada o una serie de circunstancias que a la hora de ser divididos o multiplicados por un factor nos dice estás bien o estás mal, ¿sí? Ese es el punto. Y bueno, ¿sí?, con esto termino y les pediría que, bueno, pues hemos tenido una tradición. Yo desde interno estuve aquí. Entonces, sí hemos tenido una evolución importante, sí, pero en algunos procesos hemos tenido rezagos, como este es uno de ellos. Entonces, si tenemos una evolución en la investigación, si tenemos una evolución en el conocimiento y la competencia de cada uno de ustedes, llámese adscrito, residente, interno, enfermera, auxiliar de enfermería, coordinador de enseñanza, jefe de enseñanza, entonces no hay que dejarla caer por un sistema que sí se refleja a nivel nacional, porque este es el que se refleja. En el López no están haciendo bien las cosas en el sistema de referencia. Y dijeron en el López, no dijeron Yáñez. Dijeron Martínez, Serrano, Ávila, Rodríguez, porque somos todos. Entonces los invito a que esa tradición, fíjense, esta es cuando se inauguró nuestro hospital. No era nada mío el arquitecto que se llamaba Enrique Yáñez, no era nada mío, ¿sí? Enrique Yáñez también hizo el Bellas Artes, ¿sí? No era nada mío, pero él hizo la fachada de este hospital, ¿sí? Y bueno, pues hay una evolución hasta tener esto, ¿no? Entonces, por esta evolución en estructura, en desarrollo, en conocimiento y en competencia, les invito a que este sistema de referencia sea lo mejor posible. Pues muchas gracias, creo que terminé el tiempo. Gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta al doctor Yáñez? ¿No? Bien, doctor, le damos las gracias por esta conferencia y los esperamos la semana entrante con el siguiente tema. Gracias.